شل كهوس اشكابين أطلم يخو بيشيش دونك مينش من قد تهان الشغال ودود زينتنا دون شول خطبي زونجي اوكين كاخي والين كوتس نتشوخنت اشتي اكسبين أكاخي يوم كهني إيجين أشخاشتي يخشو تواني نام تجولها جولها نخويل كاقيل شخالمام خانجي فهم فياتوك أيكوبيل فينجي شير توك شكسير يكشخي أتاتاك أخلك شوالي شالغا نخبيل كقيل شالغا خانجي فهم كياتو قد كوبيد فينجي شير توك شكسير يشغي أتاتاك أخلك شوالي Und an el qolbel te qeqyaqil chonta jatajo chuin qaltun ho ambal masatqonke echonta que ayaqejo choquen sajti ajo junchok brechiqi tiqtun tulkan xolte ho ambal jana. Un saludo cordial para todos y todas, sean bienvenidos y bienvenidas al programa La Mirada de los Pueblos. Este es un espacio de análisis, reflexión, debate y una propuesta para construir el buen vivir y el Estado plurinacional para nuestros pueblos maya, garífuna, xinca y mestizo. El día de hoy agradecemos la participación de nuestros invitados y hemos arrancado este programa con la participación de Glendy Esperanza Aguilón García. Ella es una mujer que ha posicionado la voz y la lucha de nuestro pueblo mayamán a través de la música, y precisamente el día de hoy nos encontramos en esta tierra ancestral de los mames, Comitancio. Agradecemos a nuestra audiencia, asimismo a las radios departamentales quienes están sumando en esta transmisión. 8 radios a nivel del occidente de nuestro país están apoyando la transmisión de este programa de La Mirada de los Pueblos. En esta oportunidad nos acompaña un profesional mayamán, me refiero al doctor Luis Crisóstomo. Bienvenido al programa. Le dejo un breve espacio para que pueda dirigir un saludo para nuestra audiencia. Mirada de los Pueblos, soy Luis Javier Crisóstomo, originario de Comitancio, San Marcos. Gracias a La Mirada de los Pueblos por esta invitación.
Muchísimas gracias. También invitamos a todas las personas que nos están viendo y escuchando para que puedan escribir sus comentarios en la sección de Facebook. Pueden encontrarnos como @cpogt. Y el día de hoy queremos hablar sobre un tema muy importante en la vida de las mujeres, principalmente de todas las mujeres y de nuestros pueblos quienes cohabitamos en el territorio guatemalteco. Y el día de hoy queremos hablar sobre una idea errónea acerca de los conocimientos, las ideas que no forman parte de esos círculos y esquemas imperialistas y eurocéntricos. Esto es una forma de violencia que atenta contra los conocimientos ancestrales de nuestros pueblos. Y para ello pues hemos invitado al doctor Crisóstomo para que nos pueda compartir sus conocimientos sobre el capitalismo y el colonialismo en la educación. Queremos plantearnos la siguiente interrogante. ¿Puede compartirnos cómo se manifiesta e impacta el colonialismo cultural en Guatemala y cómo se relacionan estas prácticas racistas en nuestro sistema educativo? Muchas gracias. Bueno, es un tema complejo que de alguna manera muy pocas personas y muy pocos expertos analizan esta cruda realidad que fundamenta el quehacer de educación en Guatemala. Sucede que todas las ideas, todo el pensamiento, los fundamentos y las formas de trabajo en educación vienen desde la invasión a Guatemala. La invasión española vino con su propio pensamiento y sus propias prácticas, y entonces tiene algunas características muy difíciles de explicar si la persona no ha podido vivir parte de estas características. Empecemos con el racismo, que es el pensamiento y es aquella práctica que de alguna manera limita la identificación, el reconocimiento de personas que no pertenecen a la población invasora desde principios, digamos, de 1525 aquí en Guatemala hasta nuestros días. Esa forma de calificar a la persona que por el hecho de ser de una cultura distinta a la cultura superior, entonces se dice y se practica que no tiene las mismas oportunidades de educación con que cuenta el pueblo que se considera superior. Pero tampoco queda ahí. Creo que un punto que usted decía, digamos, acerca de cómo ven la vida de la mujer, es que el concepto y la práctica del patriarcado en el pensamiento que invadió Guatemala desde los principios, digamos, de la llegada de los españoles, es que es el hombre que domina todo. Y la mujer, en su condición de mujer, cualquiera que sea, no tiene la misma plenitud humana, no tiene la misma dignidad que los hombres. Este pensamiento y su respectiva práctica ha hecho mucho daño a la vida plena de la mujer. No solamente la mujer maya, la mujer xinca, la mujer garífuna, sino todas las mujeres en el continente latinoamericano, porque así se piensa que es el hombre superior a la mujer. También tenemos otra dificultad bastante fuerte con la cuestión del colonialismo, es que de alguna manera cuando una cultura se considera superior, es que los conocimientos que tiene, toda la forma que tiene para interpretar los elementos de ese entorno, como que fueran los únicos pensamientos valederos. Y por esa misma razón hablan de verdad. Y cuando dicen que están hablando de la verdad, es que los otros conocimientos de los otros pueblos y civilizaciones, que no es la cultura de ellos y de ellas, no vale la pena detenerse. De manera entonces que el sistema educativo guatemalteco sí se fundamenta en ese pensamiento y en esa práctica del colonialismo en nuestro país. Y hay varias instituciones que se dedican a trabajar este pensamiento
desde la invasión hasta nuestros días. Pocas personas han reparado, digamos, en reclamar y en decir, no es así. Y entonces encontramos distintas demandas en este contexto, pero que a la fecha no se ha logrado mover. Y por eso esperamos entonces alguna transformación que debe de tener la educación para poder todos los pueblos de Guatemala con las mismas oportunidades en cuanto a pensamiento, en cuanto a conocimientos y formas de hacer educación. Prácticamente este sistema educativo colonial ha violentado el derecho de las mujeres. ¿Podría compartirnos algunos conocimientos o datos importantes que afectan la vida de las mujeres y cómo esta cultura patriarcal las ha violentado, no solo en el ámbito social, laboral, sino inclusive en la educación? A pesar de que se menciona que la educación es un espacio para formar ciudadanos y ciudadanas con equidad de género, con los mismos derechos y obligaciones. Sí, digamos, muchas prácticas se reflejan en hechos muy concretos. Veamos el caso del control del poder. Las culturas que de alguna manera viven dándole razón al pensamiento y práctica de la cultura occidental, es que la mujer ocupa un segundo, un tercer lugar cuando del poder se trata. En el poder podemos ver, por ejemplo, en el Congreso, está realmente copado el Congreso por los hombres. Los distintos puestos en la Corte Suprema de Justicia también bajo el dominio de los hombres. Y veamos, por ejemplo, el caso del Poder Ejecutivo. Hay cantidad de hombres y cuesta encontrar mujeres ostentando los mejores puestos y de alta importancia. Si bajamos a las culturas originarias, también ya se les ha pegado a la práctica. Podemos encontrar espacios de participación, ya sea espacios ancestrales, empiezan a ceder espacios solamente a los hombres. El control de la administración de la justicia en contextos locales casi está bajo el control de los hombres. Encontramos una que otra mujer y ese es un espacio que debería de compartirse en igualdad de condiciones y con el mismo porcentaje de representatividad de la mujer, al igual que los hombres. Entonces, veamos también en la educación, particularmente del nivel medio para la educación superior. Hay más hombres y luego encontramos que hay algunas carreras solamente para hombres, todavía se piensa así, y hay carreras solamente para las mujeres. En tratamiento para la salud personal, hay una práctica que tiende a haber un poco más de esfuerzo para la salud de los hombres y menos para la salud de las mujeres. Y curiosamente la práctica de los servidores públicos, de la gente que sabe de educación, de salud, como que tiende a también, digamos, a tener la misma idea y por lo mismo refleja en su práctica administrativa, en su práctica técnica, ese tipo de predominio del hombre y menosprecio de la mujer. En asuntos de religión abundan los ejemplos. Hay religiones que no ceden ni un solo espacio para puestos altos que pueden ser, digamos, cedidos a las mujeres. Es cuestión divina, dicen algunas religiones, y que entonces el control de la religión está en manos de hombres. Esto de alguna manera tiene que ver con las ideas básicas que se practican y que se fortalecen en algunas religiones. Y en la práctica cotidiana hay familias que dicen deben de ir los varones a la escuela. La mujer no tiene otros roles, porque esos roles están muy diferenciados. Entonces la práctica que tiene, digamos, la educación en sus distintos niveles tiende a dar más posibilidades a los hombres.
El hecho de no tener acceso a la educación y las cifras que demuestran claramente que las mujeres tenemos desafíos por alcanzar espacios en el aspecto educativo, pero ya estando o después de haber accedido a un espacio de formación, se replican muchas prácticas de violencia. ¿Podría comentarnos sobre cómo estas prácticas patriarcales, machistas, afecta la vida de las mujeres en el ámbito educativo? Bueno, podemos empezar, digamos, haciendo un análisis de la naturaleza, de las características de los mismos idiomas que tienen los pueblos. Hay idiomas que tienen conceptos que generalizan cuando se refiere a la persona, más enfatiza y más tiene conceptos para referirse al hombre, pero escasean los conceptos para referirse a las mujeres. De alguna manera, los conceptos son violentos hacia la mujer. Eso lo podemos escuchar en distintos ámbitos. Luego también esa violencia se puede dar en los componentes emocionales, a través de la humillación, a través del desprecio, a través de las limitantes que tienen las mujeres para acceder a distintas oportunidades. En el ámbito familiar, si tuviéramos las estadísticas, digamos, de los distintos juzgados, podemos ver que es la mujer quien sufre más violencia en el ámbito familiar. En el ámbito institucional, especialmente cuando nos referimos a instituciones públicas, sufren las mujeres y de manera exagerada la mujer de pueblos originarios, que si la ven sentada frente a una oficina en la ciudad capital, tiene suerte si lo atienden durante el día en algún momentito, pero si no le dicen que regrese otro día. Es una forma de violentar la dignidad de la mujer a través de la administración pública. También en el ámbito escolar, los conceptos que están al alcance humillan a las niñas y las prácticas de recreación descalifican, ahorillan y no le dan lugar a las niñas. Entonces es una serie de actitudes violentas que la cultura dominante utiliza y ha trasladado a las culturas originarias y que muy bien han asimilado para poder actuar de esa manera. Hoy hablamos de una educación desde los pueblos, una educación plurinacional que busca romper ese sistema occidental, esa manera de educar para destruir la vida, principalmente la vida de la madre tierra, la vida de las mujeres y la vida de los pueblos originarios. Entonces se propone la educación que valora y reconoce los conocimientos de nuestros pueblos. Entonces, al momento de hablar de estos conocimientos y saberes ancestrales, ¿cómo considera que se puede construir una educación plurinacional por el buen vivir que venga desde las comunidades, desde el pensamiento de los pueblos y que no sean conocimientos impuestos como lo hicieron en años atrás cuando nos impusieron un sistema educativo ajeno a nuestra vida y a nuestra relación con la madre tierra? Bueno, creo que la propuesta justamente que están tratando de abordar varios actores desde la mirada de los pueblos, que muy bien está identificado este nombre con esa mirada de los pueblos. Entonces se mencionan algunas estrategias que de alguna manera tienen sentido en un contexto plurinacional. Abordar la descolonización en el ámbito escolar, en el ámbito económico, en el ámbito social, etc. Porque ese proceso de descolonización lo que indica es que el conocimiento, los procedimientos de trabajo educativo, los medios con que hacemos educación, desde
la cultura dominante debe de dar paso a cierto proceso de democratización de los conocimientos. Ya no hablaríamos de una educación impuesta, de una educación que deshumaniza, de una educación que no reconoce a las personas y a los pueblos de culturas distintas. Por esa razón, entonces, cuando se habla de descolonización, un resultado práctico es posicionar y hacer uso de los conocimientos de los pueblos, por ejemplo, los pueblos de Guatemala. Ese concepto de educación plurinacional da lugar a que las 4 culturas concursen en los sistemas educativos o en el sistema educativo guatemalteco con su propio conocimiento. Habría conocimiento de la cultura ladina, conocimiento de la cultura maya, la cultura xinca y la cultura, digamos, ladina y la cultura, digamos, garífuna, los 3 de pueblos originarios y la cultura dominante en este caso. Cuando se da paso a ese proceso democratizador, va a tener sentido y va a tener uso cualquier conocimiento que tienen los pueblos originarios. Y esos conocimientos de pueblos originarios son los que de alguna manera, si es que se puede comparar, son los conocimientos de los pueblos originarios que permiten sobrevivir en estos días críticos. Si no fuera por los conocimientos de pueblos originarios, realmente ya nos hubiera matado el hambre. En cambio, con estos conocimientos, los pueblos originarios tienen una cantidad de prácticas que toman sentido, toman significado, aportando alimentación, aportando prácticas culturales, aportando prácticas económicas, prácticas sociales que significan para los pueblos y que de alguna manera demandan inclusión en un sistema de educación que responda a la plurinacionalidad. No podemos hablar de una educación plurinacional si se sigue imponiendo el sistema de conocimientos de la cultura dominante. Tiene que haber un gran esfuerzo para poder decir, mire, ya es tiempo, platiquemos, dialoguemos. Una educación que signifique un sistema plurinacional en el componente educativo tiene que dialogar en todos los momentos, en todos los niveles educativos, en todas las carreras, con ese famoso diálogo entre culturas, diálogo entre ciencias, porque no podemos darnos el lujo de mantener solamente la educación desde digamos, del análisis y del uso solamente de los conocimientos de la cultura dominante. Gracias. Pues el día de hoy nos encontramos compartiendo aportes desde el conocimiento de los profesionales del pueblo Mayamam. Hoy nos acompaña el doctor Luis, él también ha escrito obras sobre la educación bilingüe, intercultural, que fortalece esta educación para los pueblos, principalmente para nuestros pueblos de Guatemala. Y pues agradecemos también a nuestra audiencia por estarnos acompañando el día de hoy. Vamos a pasar a otro espacio musical con nuestra artista invitada el día de hoy. Te canto a ti, mujer, por ser el corazón de todos los hogares que habitan este mundo. Pero en esta vida no todo es color de rosas. Eres el ser que sufre más. Te canto a ti, mujer, por ser el corazón de todos los hogares que habitan este mundo.
oprimidas, levantemos la voz. Unidas, unidas, alto ya no más. Mujeres violentadas por un mundo de paz y armonía, amor. Basta de violencia contra las mujeres que tienen los derechos como tú y yo. Alto ya no más. Mujeres oprimidas, levantemos la voz. Unidas, unidas, alto ya no más. Mujeres violentadas por un mundo de paz y armonía, amor. Te canto a ti, mujer, por ser el corazón de todos los hogares que habitan este mundo. Pero en esa vida no todo es color de rosas. Eres el ser que sufre más. Te canto a ti, mujer. Continuamos con nuestro espacio de análisis. Usted hablaba de una educación comunitaria, de una educación plurinacional. ¿Cuáles son los aspectos más importantes que debemos de considerar para construir esta educación para nuestros pueblos? Bueno, creo que podemos abordar el concepto del buen vivir que están posicionando distintos pueblos originarios, tanto de Guatemala como de América Latina. Este tipo de desarrollo que se promociona a través del buen vivir significa vincular nuevamente las relaciones que tiene la persona con su entorno, con la madre tierra, con el territorio, con otros pueblos, con todos los seres vivos. Y es una preocupación por la vida. Sucede que la educación occidental no cree en la vida de todos y de todas, solamente posiciona la vida de las personas. Y por esa razón, digamos, actúa de distintas maneras, especialmente con la madre tierra. Ante un modelo económico cuyo interés es el dinero, los pueblos originarios posicionan el buen vivir, y creo que ese es el punto de llegada con la educación plurinacional. Luego, la gratuidad de la educación. Sucede que hay ejemplos tan claros. El caso de este municipio de Covitancio habla de educación a partir de 1944, y la escuela de aquellos tiempos todavía está de pie. Quiere decir que la educación escolar es reciente en este municipio, y que después de 1944 hasta nuestros días se cuenta con los dedos de una mano la educación gratuita en el ciclo básico y en el diversificado, que no tiene más allá de 10 años. Quiere decir que esta gratuidad debe de ser universal para todos los pueblos, para hombres, mujeres, niños, niñas, ancianos, adultos. Tenemos la capacidad de seguir aprendiendo, no importa la edad. El asunto es que ya no le hacen caso a un anciano. Lo que están pensando es ir a tirarlo al asilo, o de alguna manera decir, miren, quítenlo de ahí porque están haciendo obstáculo para el desarrollo. Entonces esa gratuidad tiene que ser para todos los niveles educativos, incluida la universidad. Creo que estos son uno de los detalles que nos dicen, bueno, tienen que estudiar, pero no hay. Nos dicen, bueno, está la educación, vayan a la escuela, vayan al instituto y van a tener desarrollo, pero no tenemos ese medio que se llama escuela.
Y si tenemos la calidad que se ofrece a través del proceso de enseñanza y de aprendizaje, tampoco reúne esa calidad. Faltan los indicadores de la famosa calidad. El otro punto que debemos de tener en cuenta cuando nos referimos a las posibilidades de educación plurinacional es que nosotros tenemos que posicionar lo que queda todavía de la práctica de los conocimientos propios de los pueblos. Hay lugares donde hay un alto porcentaje de conocimientos en uso, hay otros lugares donde empieza a tener dificultades y posiblemente hay microrregiones donde los conocimientos de los pueblos están casi solamente en el recuerdo. De manera específica, los pueblos originarios ofrecen devolverle la vida a la educación, hacer educación para la vida, pero también ofrecer esa visión del todo en el componente educativo, no fragmentar la percepción y la interpretación de la realidad, sino que debe ser un todo que de alguna manera la escuela debe de decir a los estudiantes y a los estudiantes, miren, aquí hay otra forma, aquí hay otras formas, porque ese todo realmente le da significado a todo lo que le pasa a la vida de las personas y a la vida de los pueblos, pero también le da significado a la relación que hay entre la persona, los pueblos y su territorio. No se puede desvincular ese hecho digamos, de tener una vinculación bastante cercana a lo que es el entorno inmediato y que de alguna manera es la comunidad local. El otro componente que nosotros podemos ofrecer es que cuando hacemos educación nos referimos a hechos reales. Esa realidad que vivimos se entiende desde lo que significa para nosotros los actores que estamos involucrados en esa educación. De manera que con ese esfuerzo de entender la educación de las familias, de la comunidad, de alguna manera la escuela debe de ser de la comunidad para que haya sintonía entre lo que hay en la casa, en la comunidad y en la familia. Otra preocupación que debe tener la escuela es el equilibrio en la vida económica, la vida política, la vida cultural. El otro asunto es cómo hacer para que los idiomas sean los medios de comunicación que utilice la escuela escolar, digamos la educación escolarizada. Porque por el momento es el idioma de la cultura dominante que se utiliza para el lenguaje didáctico. No tienen presencia todavía los idiomas en ese contexto que intercambien los conocimientos que tienen los pueblos con todas las culturas que hay en el país, en cualquier lado de la tierra, porque al final de cuentas son conocimientos. Y cuando hablamos de conocimientos propios, van a tener sentido y van a recibir un fortalecimiento si la escuela identifica y los integra al desarrollo del currículum que tenemos en ese contexto específico. Así que creemos entonces que el punto de partida es la colonialidad, la colonización que sufren los pueblos, y luego el punto de llegada es hacer educación para llegar a ese buen vivir y a lo que usted decía al principio, la construcción del Estado plurinacional. Pues hoy hablamos de una educación plurinacional como una solución al racismo y desigualdad que se vive en nuestro país, Guatemala. Agradecemos a todas las personas quienes se han comunicado a través de nuestras redes sociales. Vamos a hacer mención de algunas preguntas que han planteado el día de hoy para nuestro invitado. Asimismo, agradecemos el saludo de nuestros hermanos quienes viven en la Unión Americana. Darwin Morales Cardona nos dice saludos cordiales, interesante temática, observando desde la transmisión desde Kentucky, Estados Unidos. Saludos a
al doctor Luis. Es una persona que ha aportado bastante para posicionar la educación bilingüe intercultural a nivel nacional e internacional. Asimismo, Andrés López nos saluda desde el territorio guatemalteco. Muchísimas gracias por estar al tanto de nuestra transmisión. Dejaban en nuestros comentarios una interrogante y dicen: ¿cómo influye la globalización en el manejo del conocimiento y la información? Al igual que la economía, hay una globalización del conocimiento. Y por eso, en muchos casos, las instituciones hablan de la estandarización del aprendizaje, que de alguna manera lo que quieren es que los niños, tanto de Guatemala como de cualquier otro país, deben de aprender un mínimo. Es ponerle una marca similar a todos los niños y a todas las niñas del mundo, especialmente cuando nos referimos a la población escolar de pueblos eternamente empobrecidos. Mejor si no se gasta mucho. Creo que es la postura de varias instituciones, que al generalizar la educación no estamos perdiendo dinero, ni tiempo, ni recursos en atender las características culturales y también reivindicar el conocimiento de los pueblos. Entonces, esa globalización del conocimiento, eso está avanzando. Hay varios medios a la disposición. No podemos negar que casi todos los medios de comunicación van en esa línea. Y pocas veces puede uno mirar un programa, este sería uno de los que captan de alguna manera la diversidad de conocimientos que tiene el mundo entero. Y que con la concurrencia de esos conocimientos tan diversos, realmente estaríamos dando la oportunidad a la humanidad y a la tierra que viva en su mejor expresión. No estaríamos dañando mucho la vida de los pueblos y tampoco estaríamos dañando mucho la vida de la tierra cuando estamos expuestos a esa globalización. Y de alguna manera esa globalización tiene actores a nivel local, la escuela. Muy amable. Pues agradecemos bastante aporte que ha hecho aquí el profesional Mayamam de nuestro municipio de Comitancillo. Vamos a cerrar nuestro programa dejando un espacio para que pueda dirigir un breve saludo para nuestra audiencia. Bueno, muchas gracias a todos y al programa Mirada de los Pueblos por la oportunidad que da a los pueblos de Guatemala de posicionar un tema que sirva de análisis para construir la democracia. La democracia entre pueblos no se puede vivir si se impone una sola cultura, un solo pueblo. La democracia también necesita de la democracia política, de la democracia del conocimiento. No se puede hablar de democracia en política si lo que estamos haciendo en los sistemas educativos nacionales es imponer un solo conocimiento que corresponde a uno de los pueblos. Entonces, creemos que la oportunidad que nos da el programa Mirada de los Pueblos con el hecho de posicionar el tema de educación plurinacional, consideramos que es un desafío para la intelectualidad del país y para los pueblos de Guatemala, particularmente los pueblos originarios. Si los pueblos originarios deciden hacer uso pleno de sus conocimientos a nivel de familia, a nivel de comunidades, a nivel de pueblos, creo que pueden pasar muchos años todavía y seguirán viviendo. Toda vez que se pierden los conocimientos, nos va a costar la cosecha de maíz, la cosecha de frijoles, porque va a llegar un momento en que las generaciones van a depender totalmente de los conocimientos que vienen de fuera y que de alguna manera responden a un modelo que se centra en el dinero. Nosotros necesitamos de diversificar el uso de conocimientos que corresponden a distintos pueblos en
el sistema educativo nacional. Tenemos algunos retos: la formación docente, la democratización del contenido de los recursos educativos, el hecho de acompañar más al quehacer docente y también el hecho de asignar presupuesto a la educación de todos los niveles. Y tenemos que ser claros también, y por eso mismo hacemos la invitación a todos los pueblos, a todos los sectores, que luchen para transformar la educación que tenemos en el país. Esta educación que esperamos que llegue algún día debe de trabajar la dignidad de la persona, devolver el espíritu al conocimiento para que camine construyendo el país que deseamos, ese país y esa organización que Mirada de los Pueblos dice que se llama Estado Plurinacional. Muchas gracias a todos y a todas. Desde la propuesta política de los 4 pactos, el Consejo del Pueblo Maya contempla un pacto cultural que busca desmontar ese sistema colonial en el sistema educativo y busca sembrar y construir un sistema educativo desde la visión de nuestros pueblos, desde los idiomas, los trajes, las experiencias y la sabiduría de nuestros ancestros y ancestras, un Estado que reconozca y valore el trabajo de todas las personas que conformamos este tejido social, un Estado más justo e incluyente para ir desmontando modelos racistas, patriarcales, machistas e imperialistas que pues a lo largo de los años nos han destruido como pueblos. Agradecemos bastante la participación de nuestros invitados. De esta manera hemos llegado a la finalización de nuestro primer programa de La Mirada de los Pueblos, disculpándonos por el atraso debido a problemas con la electricidad y técnicos, tuvimos esta dificultad. Sin embargo, estamos siempre en la lucha y en la búsqueda de abrir estos espacios de análisis, de debate y de la búsqueda de propuestas desde la mirada de nuestros pueblos, desde la voz de nuestras comunidades. De esta manera, pues les invitamos para que sigan sintonizando el programa La Mirada de los Pueblos en la página de Facebook. Recuerden que nos encuentran como @CPOGT. Chonte yatun satsina jochokol, chonte yatun jo shim, chonte yatun jo nab, chonte yatun jo tkanel, blaish labant ja pompachun kriol no kumpak, atsen kaon sakyakil tunt la kkayen tumel senton kschnatzet senton kbine tijo tumel sakma ayahok shechke. Atzahana oksun kponpet ja ajo tutsa untlun tu kohumbits teja ajo poneshchin Glendy Esperanza Aguilón García. Junto a el Calahunteque, junto a el Olbelunteque, Ishal Chicain Queja. Pues es un gran honor para mí, pues aquí compartir con 2 grandes personalidades de Comitancillo. Mi nombre es Glendy Esperanza, como ya lo había mencionado mi gran amiga. Pues me pueden encontrar en Facebook como Esperanza Aguilón y pues estoy para servirles. Pues esta canción habla de Guatemala y las 2 anteriores pues son de mi autoría. Y pues la primera canción habló prácticamente de la belleza cultural de Comitancillo, que muchas personas todavía no han tenido la gran dicha de conocer nuestro querido municipio. Pues esa canción está en mi idioma materno, que es el mam, y la segunda que interpreté pues habla sobre las mujeres, la importancia que tiene la mujer y sobre todo pues valorar más a las mujeres, porque como decimos, pues vivimos en un país donde lamentablemente la equidad de género pues no existe. Entonces, qué mejor manera de pues crear canciones para concientizar a la población con eso. Así que espero que les guste esta canción, se llama La Indígena Maya.
quetzal, ella es un serafín, huele a tierra, a chapín. Guatemala, yo te quiero, te llevo muy dentro de mi corazón. Pues esta canción es de Colibrí. Es una tierra bendita que da frutas, muchas flores. Morena chiquitita va tordeando sus amores. Es un lienzo de sueños donde tejen el huipil, una lluvia de versos, de marimbas para ti. Guatemala, yo te quiero, te llevo muy dentro de mi corazón. Quiero cantar esta bella canción a la hermosa muchacha que ha tejido mi corazón de huipil y marimba. Guatemala, a ella le alumbra su padre sol, su mamita es la luna, en su cuerpo nace el amor de maíz y sonrisas. Mi Guatemala, 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 la indígena maya. Me enamoré de mi tierra, de su nombre, Guatemala. Pues muchísimas gracias por sintonizarnos y sigan la página del Consejo de Pueblos Originarios. Muchísimas gracias.